Atlas vivió un Clausura 2025 lleno de altibajos. El torneo quedó marcado por un logro individual que hizo historia en el club, mas no en lo colectivo. Yuka asumió el papel de su máximo estandarte, ya que rompió redes jornada tras jornada hasta consagrarse campeón de goleo, algo nunca antes visto en la institución. Así fue el trayecto de los zorros, paso a paso, el certamen que gracias a un serbio no será olvidado. El Cruz Azul de Anselmi no pudo una vez más contra su coco, el Atlas, y en un juego que ayudó a curar el insomnio del aficionado se asignó el empate. La novela del invierno llegó a su fin, pues igual que Romo a las Chivas, el conjunto de la Noria anunció a Jesús Orozco Chiquete como su nuevo refuerzo. Aunque parecía que no saldrían a la banca, se pudo hacer el cambio de último minuto para que tuviera chance de entrar a jugar. Así que el Estadio Olímpico Universitario, que será la casa de los cementeros durante todo el certamen, se pintó de celeste para recibir el primer cotejo del año. Después de 34 minutos en los que ambos equipos guardaron su arsenal, apareció Amaury Morales, que arrastró el balón por la duela, desparramó 5 rivales con una serie de croquetas, y en el momento más importante fue derribado por Aldo Rocha, así que se señaló el punto de cal. El cuate Sepúlveda, ignorado otra vez por la selección mexicana, tomó la responsabilidad y con un temple de aquellos engañó a Camilo Vargas para cantar el primero en su nuevo hogar y avisarle al técnico que sí puede ser titular, aunque no sea extranjero. Al 52 Yuka quedó mano a mano con Kevin Mier para clavar el de la paridad, aunque la bandera fue levantada. Luego de la revisión en el Cuchitril, el gol subió al marcador, pues el talón de Jorge Sánchez habilitó a su enemigo. El fútbol esperado de la cooperativa nunca apareció, y además de sumar una sola victoria en sus últimos 7 encuentros, Anselmi sigue sin poder batir al Atlas, pues en 3 choques suma 3 empates. Otro gran debut de un técnico mexicano, Gonzalo Pineda. Ojalá lleguen más de esos a la Liga Mexicana de Fútbol. La salsa colombiana se apoderó de tierras jaliscienses y en el debut de James Rodríguez la fiera le remontó al Atlas. Este encuentro tenía un sazón especial para todos los amantes del balompié, pues uno de los mejores jugadores colombianos de la historia fue convocado para dar sus primeros pasos con la camiseta escarlata. Tras una parte inicial en la que no ocurrió nada, James Rodríguez se quitó la casaca de calentamiento y recibió las últimas indicaciones de Sebastián Rambert. Se sintió como que para lucirse con el colombiano, los 22 futbolistas acordaron de cómo jugar al fútbol, pues al 62 el Mudo Aguirre sacó un disparo de otro planeta para activar el pianito del Estadio Jalisco. Ha habido mucha productividad en clubes últimamente. ¡Un disparo golazo! Fue al 64 que el astro colombiano entró al terreno de juego y su compatriota Jaime Barreiro le entregó el gafete de capitán. El ex de Santos buscó el doblete, pero Alfonso Blanco cerró la puerta y en el contrarremate Guzmán tampoco pudo. Más adelante el ganador del Puskás hace una década arribó por la parcela de la izquierda, enganchó al centro y su compadre en Selección Colombia se lo llevó puesto para entregar el tiro desde el manchón. A pesar de que todos esperábamos el debut goleador del ex Real Madrid, Adonis Frías no soltó el balón y la colgó del ángulo para reponer todo a su estado inicial. Los panzas verdes se contagiaron por el envión anímico y en el 5º minuto de compensación, Cádiz elaboró un tiro centro que fue correspondido por Víctor Ríos para firmar el autogol. Por ahí se dijo que el rojinegro buscaría el triunfo sobre la mesa, porque Andrés Guardado, quien no estaba convocado, salió a calentar, pero Gonzalo Pineda habló en conferencia de prensa. Sí, no lo sé, yo lo vi, salgo siempre a los calentamientos, me gusta ver todos esos detalles. No sé, será un tema que capaz que la directiva tendrá que ver. Yo a mí personalmente me gusta ganar en cancha, no me gusta ganar en la mesa. Y digo, si algo pasa será tema directivo. A mí me gusta ganar en la cancha y yo por mí no hay ningún problema, pero veremos qué pasa, ¿no? Al parecer, el sol de mediodía de Ciudad Universitaria le afectó de más a Pumas y Atlas, que nos regalaron uno de esos partidos para echarse a dormir. En el último encuentro del fin de semana, los de la UNAM querían limpiarse las heridas de la derrota de hace 8 días ante los Gallos, pero se quedaron con las ganas. A los 90 segundos, Rogelio Funes Mori pudo haber cambiado por completo el rumbo del compromiso, mas le pegó con la chancla, y en el contrarremate Puceto estaba en offside. Hasta la segunda parte, en medio que hubo destellos de fútbol, cuando el panameño Adalberto Carrasquilla, el mejor jugador de la CONCACAF en 2024, y quien debutó con la Auriazul, asistió bello al Memote Martínez, quien sin embargo no pudo clavarla. Después se encontró a Licha Magallán,
remató por un costado. En el añadido, todas las miradas se fueron hacia los banquillos, ya que Gustavo Lema y Gonzalo Pineda se cantaron un tiro. Y como en la secundaria, se quedaron de ver a la salida, pues el silbante los expulsó a ambos. Los del Pedregal volvieron a empatar como locales después de 13 partidos. Además, su entrenador no podrá reencontrarse con su mentor, el turco Mohamed, cuando reciban la visita del Toluca. Parece que los Rayados son alérgicos a la victoria, y en el último minuto de juego dejaron ir los 3 puntos frente al Atlas. En medio de los rumores que ponen a Sergio Ramos, ícono del Real Madrid, como nuevo jugador de Monterrey, la academia recibió a los subcampeones. En la infancia del compromiso, los rojineros condenaron a los regios, pues el Mundo Aguirre habilitó a Jeremy Márquez, quien ante la espeluznante salida de Esteban Andrada rompió el cascarón. Sin embargo, al 37, Nelson de Osa envió un centro que fue respondido por Oliver Torres, que de cabeza puso equilibrio en el campo de batalla. El goce fue efímero para la visita, ya que en un abrir y cerrar de ojos, los jaliscienses retomaron el poder por medio del número 18, quien le enterró la uña a la de Cuero para hacer el gol y sumar su segundo doblete como profesional. En el segundo lapso, Sergio Canales amagó, se acomodó a su pierna más hábil y explotó la pólvora. No más que Camilo Vargas es mucha pieza y con un manotazo impecable desvió al córner. Posteriormente, Roberto de la Rosa se puso el frac y con un guante habilitó al Rica Chávez, que le comió la espalda a su vigía para definir a placer el 2-2. 7 minutos más tarde, la Raya ilusionó a sus aficionados con la victoria, puesto que el Tecatito dribló y trazó un servicio para el Plátano Alvarado, quien con una gran calidad individual le dio la vuelta. Además, firmó su 7º gol con la albiazul y primero desde el 25 de marzo de 2022. A 63 segundos de que se cumplieran los 90 reglamentarios, Diego González la metió al baúl. La sabandija se fue de paseo y Mateus Doria de Testa sentenció el 3-3, que no se registraba desde el clásico regio de la fecha 15 del clausura 2024. Los de Michelis, pese a sus bombazos, actualmente son 13avos de la general. Asimismo, tienen 6 partidos sin ganar, por lo que aunque traigan a Messi y al bicho, si el equipo no funciona y en el arco ponen a Esteban Andrada, las cosas simplemente no van a caminar. No se nos olvide que en la banca hay un mexicano de extraordinarias cualidades, que lleva esperando muchísimos años su oportunidad. El Pachuca no ganó, pero mantuvo su invicto en un aburrido 0-0, que se vio afectado por la lluvia, en contra del Atlas, que sigue sin ganar. En el Huracán, los muchachos de Guillermo Almada recibieron al conjunto rojinegro, que venía de 2 empates al hilo. Al 38, los Tuzos dieron indicios de que se jugaba un partido de fútbol, pues Alan Bautista buscó a Elian Hernández, que la empalmó de primera, mas se encontró con enorme Camilo Vargas. Poco antes de ir al entretiempo, los atlistas pidieron un penal por un jalón sobre Flores, solo que el árbitro dejó correr. En la segunda mitad, Jeremy Márquez fue expulsado por darle un zape a Carlos Sánchez. Nada más que los hidalguenses no supieron qué hacer con el hombre de más, y el empate pasó a la cédula. Después de 16 juegos, estas dos escuadras volvieron a igualar sin goles. Como es costumbre casi cada torneo, el Universitario es una fortaleza para los Tigres, y frente al Atlas mantuvo su invicto en casa. Los de San Nicolás venían cargados de coraje, ya que a media semana perdieron en su debut en Conca Champions frente al Real Estelí de Nicaragua, por lo que querían desquitarse en el torneo doméstico. Al minuto 21, el Stitch Angulo clavó un centro desde el costado de la derecha, Nico Ibáñez prolongó, y Juan Bruneta se arrojó desde la parte más alta del cuadrilátero para inaugurar los cartones. Más adelante, González la metió a zona caliente. Angulo fildeó terrible y le dejó un caramelo a Rivaldo Lozano, quien despedazó la de Cuero para igualar al tanteador. La ventaja felina parecía que sería en un santiamén, ya que Joaquín Pereira derribó a Leonardo Flores dentro del área, pese a que Donay Escobedo no señaló nada. Tras la revisión decretó la pena máxima, un clásico de este árbitro. No obstante, Aldo Rocha se excedió de potencia y estampó la laminaria. En la segunda parte, Ociel Herrera, quien llevaba apenas un minuto en la cancha, recortó al centro y disparó un obús a velocidad de la luz para poner a su nombre el mejor gol del fin de semana. Todavía en la recta final, Guido Pizarro se fue expulsado por una barrida de destiempo, pero aún así a los rojinegros ya no les alcanzó para más. Gonzalo Pineda aún no sabe lo que es ganar como DT de la academia, que suma una sola victoria en sus últimos 14 partidos, esa con la que eliminó al Guadalajara en el play-in del torneo pasado. El fútbol por fin le sonrió al Atlas de Gonzalo Pineda, que con un cierre dramático derrotó por 3-2 al Puebla. En el primer duelo del sábado, los catedráticos atendieron la visita del conjunto camotero, que tenía la intención de salir victorioso del Jalisco. Al 33, Raúl Castillo la colgó al área desde el córner, y Efraín Orona con un espléndido cabezazo encaminó hacia la victoria a la franja. Más adelante, Jeremy Márquez se juntó con Durdevich, quien pese a jugar de espaldas fue derribado para conseguir la pena máxima.
la cual fue convertida por el mismo serbio. No obstante, a los 5 minutos del complemento, Castillo volvió a mover los hilos y le filtró a Ricardo Marín, quien con un toquecito cruzado vacunó a sus clientes favoritos. Segundo compromiso consecutivo anotado para el ex de Chivas, que está encontrando su mejor versión. Los zorros tenían acorralados a los poblanos, pero la caprichosa se puso necia y con una genialidad de Matías Cócaro que declinó el Guacho Jiménez, lograban igualar. El reloj llegó a los 90 reglamentarios y los jaliscienses seguían abajo por 2, solo que el destino les tenía preparada una sorpresa que nadie veía venir. Primero al 93, Diego González dio la media vuelta y con un izquierdazo colocó el empate. Todavía 5 minutos pendientes. La visita no hizo mucho esfuerzo por mejorar, ya que continuó con el camión aparcado. A 5 segundos del silbatazo final no pudieron evitar lo inevitable. El número 32 la prendió desde los límites del área. El arquero se lanzó para ayer y el estadio explotó al ritmo del gol. Qué bochorno lo del Guacho Jiménez, en verdad. Están queriendo conectar, no le pegan. Ahora sí, tiro. ¡Oh, Dios mío! Yuca la buscaba, Yuca la quería. Así había que pegarle. Yuca está dando la primer victoria del Atlas en el torneo. La academia volvió a ganar luego de 4 empates y 3 derrotas, para empezar a escalar posiciones en la búsqueda de puestos de play-in. ¡Qué gusto me da! Por Gonzalo Pineda. En el duelo de hermanos Orlegui aconteció un hecho insólito, ya que después de una eternidad Santos volvió a ganar. La multipropiedad es un tema en el que hay mucha tela que cortar, por diversas razones, pues los duelos entre equipos del mismo dueño siempre dan de qué hablar, y esta no fue la excepción. Al cuarto de hora, Santiago Muñoz estuvo a punto de dar el primer golpe sobre la mesa, solo que el travesaño se interpuso, y en el contrarremate Mateus Doria apareció sobre la línea. Sin embargo, en cuestión de 5 minutos, Santos regresó a la rojinegra, y Bruno Bartichotto, con un testarazo potente, comenzó con el sueño de la victoria. Más adelante, la saga de los amigos del balón no se supo coordinar. Cristian Dajome aprovechó que dejaron la papa caliente para pasar a cenar, solo que el profe desvaneció el alarido al señalar una mano previa. Antes de ir a recuperar oxígeno, los académicos se quedaron cerca de equilibrar el trámite con un tiro centro que conoció el larguero. Dajome sorprendió a primer palo a Camilo Vargas, que rechazó la esquina. José Abella se tuvo confianza en un balón detenido y casi mete en problemas al Parce, quien se estiró con largo para remitir al córner. A 9 del final, los coahuilenses tejieron una triangulación que finalizó en los pies del atacante chileno, quien le tatuó las agujetas al Voit para enmarcar un golazo que amarró los primeros 3 puntos del certamen. Ya lo controla, viene el toquecito, Güemes, Bartichotto, golazo. ¡Gol de Santos Laguna! ¡Qué contragolpe! El contragolpe perfecto. Los laguneros tardaron 154 días en volver a saborear las mieles del triunfo, ya que su última vez había sido en la jornada 9 del torneo anterior, cuando vencieron 2-0 a Toluca. Y como en este canal no especulamos sin pruebas en la mano, asumimos que la derrota del Atlas se debe a que están jugando muy mal, y no a que el dueño los obligó a perder en el campo. Algo que sería muy difícil de comprobar, de sostener y sobre todo de ocultar. Sin embargo, eso no quita que la multipropiedad no sea un veneno que nos emponzoña día tras día. Necaxa se convirtió en el primer club del Clausura 2025 en ganar a los 2 clubes de Grupo Orlegui, luego de golear al Atlas. El cuadro de Gonzalo Pineda venía inspirado de conseguir su primera victoria del certamen frente al Puebla, solo que ese airecito no les alcanzó para el duelo de media semana ante los rojiblancos. Al minuto 23, Diver Cambindo se tardó ligeramente en soltar el balón, pero logró alzar la pared con Mayorga, quien le regresó de primera intención para cantar el primero de la noche. No pasaron ni 5 minutos cuando los hidrorrayos se volvieron a combinar y José Paradela incrementó la diferencia. Sin embargo, tras la revisión en el Estado de México, la diana fue anulada. La presión de los electricistas fue altísima y gracias a un error de Víctor Ríos, Pavel Pérez asistió a Agustín Palavecino, quien acomodó en la base del poste para sumar uno más a la estadística. Después de los anuncios, Unzain evitó el descuento de los zorros y el porteño dirigió la orquesta al ataque, pues con gran visión de juego habilitó a Arturo Palma, que con 2 minutos y 24 segundos anotó su primer gol en Liga MX. Todavía en el tiempo de compensación, los rojineros continuaron bastante desatinados en zona baja y dejaron mano a mano a Tomás Badalón, quien
se quitó Camilo Vargas para definir el 0-4 con la puerta vacía. Por parte del Necaxa, ahora sí va a venir la posibilidad en el gol. Por parte de Badaloni, el cuarto del Necaxa. Como otra vez el fondo defensivo rojinegro. Nicolás Larcamón sumaba 5 victorias en 8 partidos con los de Aguascalientes. Además, el equipo sumó su tercera victoria al hilo, un hito que no sucedía desde abril de 2022. Por otro lado, los de Jalisco al menos pudieron celebrar que ya cumplieron la liga de menores, pues sumaron 105.8 minutos. Si te gusta el fútbol mexicano, debes de tener la revista Balompié en tus manos. Es la única publicación en México que habla de fútbol mexicano. Ya estamos en nuestro número 4, aquí con la portada de James Rodríguez. Triste porque León no podrá asistir al Mundial de Clubes. 144 páginas de reportajes, crónicas, notas, artículos, ensayos y un montón de fotografías para disfrutar el fútbol en papel, como hace mucho que no lo hacíamos en este país. Ve a balompié.mx, compra la suscripción anual, conviértete en socio fundador y verdaderamente vas a disfrutar lo que vas a leer. Balompié.mx. El Atlas sumó su segunda victoria del campeonato ante un San Luis, que sigue hundido en el fondo de la clasificación. Luego del fracaso totote de perder la semana anterior ante Santos, Gonzalo Pineda quería reencontrarse con la afición, celebrando una victoria para calmar un poco las aguas. Parecía que una misma semana Atleti se despacharía a los dos cuadros tapatíos, pues al minuto 9 Juan Sanabria retrasó para Oscar Macías, que de zurda clavó el primero de la tarde. Antes de cumplir con el primer capítulo, los rojineros igualaron el tablero, solo que tras la revisión del VAR se anuló por una mano del anotador. La visita entró dormida a la segunda mitad, ya que a los 53 segundos el cuadro académico sorprendió desde un saque de manos, y Uros Durdevich con un giro de 180 puso todo como en el punto de partida. Más adelante, Gustavo del Prete le ganó la espalda a Aldo Cruz y atendió un centro pasado a segundo palo para sellar la remontada. Además, marcó su primera diana con el conjunto atlista. Al 72 se encontraron a Yuka tomándose un café en la sala de su casa. Controló de derecha. Con un temple de aquellos le metió todo el empeine para finiquitar el 3-1. También Mateus Doria se unió al festejo de la noche. A su tanto fue invalidado por posición adelantada, y así el árbitro decretó el final, que ayudó a respirar al zorro, que aún está cerca de pagar la multa. En el último partido de la jornada se dio cine puro en la frontera, y Xolos dejó una ventaja de 3-0 frente al Atlas. Pasada la media hora, Aaron Mejía le respetaron el movimiento del espacio y mandó el pase de la muerte hacia la dirección de la Pantera Zúñiga, quien tocó a la red para romper el cero. Al regreso del entretiempo, Johan Julio incrementó la ventaja, y 4 minutos después, Jesús Vega con un potente remate cruzado marcó el que parecía definitivo. Sin embargo, Juan Carlos Osorio hizo lo mismo que en la liguilla anterior y se dedicó a defender la ventaja. No más que al 61 apareció Mateus Doria, quien se comió a Zlatan Ibrahimovic para adjudicarse uno de los goles más extravagantes en la historia de la Liga MX. Proceso de terminar lo del Prete y mete el centro. ¡Ole! ¡Escorpión! ¡Oh, qué fue eso! ¿Qué es eso? ¡Oh, su máquina! ¡Tállenme los ojos! ¿Qué acabo de ver? ¿Qué acaba de hacer Nervo? El gol del torneo de Escorpión. 3-1 el marcador. El Mudo Aguirre se unió a la heroica, pero el VAR le dio oxígeno a los fronterizos, que volvieron a ver borroso cuando Unai Bilbao, quien además de entregar la pena máxima por un patadón sobre el central atlista, se fue expulsado. Al 82, Uros Durdevich comenzó a escribir una de las noches más mágicas de su carrera. No falló desde el manchón. 5 más tarde, con un testarazo, marcó el del empate. Y en el 90+10 contestó el pase de Matías Cócaro para materializar la remontada. El serbio llegó a 8 goles y está a 2 del puntero Cambindo. Mientras tanto, tendrá que compartir el segundo puesto con John Kennedy. Los tapatíos ya suman 2 victorias al hilo, y aunque aún no están en lugares de clasificación, cada vez se acercan más, mientras que Tijuana ya es último de la general, por diferencia de goles. Y quién sabe cuánto tiempo dure la paciencia con el profe Osorio. América sigue intratable y ahora planó un Atlas que sigue sin carburar bajo las ideas de Gonzalo Pineda. Bien podría el América jugar más partidos de la temporada en el estado de Jalisco, tierra de su archirrival, pero Cayo les ha adoptado de gran forma. En el coloso de la calzada Independiente, los de Jardine aprovecharon la caída de León y con un triunfo contundente se convirtieron en el nuevo líder del torneo.
Mateus Doria quiso lucirse como la semana pasada, pero Ramón Juárez no lo permitió. Y el Gonzo se quería arrancar los pelos por las fallas de sus jugadores, que lo pagarían muy caro, pues ante el tricampeón no sirve generar opciones sino las concretas. Por su parte, el AME tardó 20 minutos en tejer sus primeros dos, pero entre el arquero y la poca efectividad de Fidalgo para direccionar de cabeza, no lograron abrir el ostión. Aguirre remató elevado, luego hicieron lo mismo pero desde mucho más cerca, y Rodríguez obligó al manotazo de Camilo. Se lanzó en la siguiente para que el fogonazo del chiquito no fuera a quemar su marco. Cendejas orquestó un contragolpe que Rivaldo Lozano canjeó por un córner, y desde esa vía los de Cuapa siguieron presionando, pero la llave para abrir el marcador la encontrarían con una pared que Rodrigo Aguirre finiquitó con frialdad. El Chicote apareció ante sus ex para aumentar el marcador tras un toque filtrado, y se le escaparon algunas lágrimas por su primer gol en el equipo, mientras que Atlas lamentable ahora sí todas las fallas acumuladas, pues ni el tremendo gol con el que se acercaron en el marcador los motivó a celebrar. André Jardine, vamos a ver qué planea. ¡Ojo! ¡Mira qué golazo! ¡Golazo! ¡Gol del Atlas! ¡Qué manera de pegarle! Diego González está haciendo el gol del Atlas, que lo mete de lleno a la pelea en este partido. Cuando se le venía la noche al AVE, el Búfalo apareció a segundo palo, finiquitó la contienda, que tuvo su dosis de espectáculo aéreo gracias a Malagón y varios lances para lucir, porque es el mejor portero mexicano del momento. Todavía sobre el final, el michoacano resguardó un disparo que rondó su sótano. Se lució con una doble tajada previo a dar otro salto con el fin de evitar sustos, y desesperó a un rival totalmente frustrado por no hallar el modo de batirlo. Vamos a ver si por fin se logra consolidar en la portería titular de la selección. En un partidazo que casi nadie esperaba, el Mazatlán vino de atrás para vencer a un rival directo en la pelea por el play-in, el Atlas. Al 18, Durdevich se juntó con el Mudo Aguirre, quien con un zapatazo a primer palo, en colaboración de Hugo González, celebró el primer gol de la noche en el Encanto, que en primera instancia fue anulado por fuera de lugar, tras la revisión en el VAR subió al tablero. Sin embargo, el conjunto de Víctor Manuel Vucetich tuvo reacción inmediata, y con un golazo de tiro libre, cortesía de Nicolás Benedetti, puso los pares, que no duraría mucho en el marcador. Y es que en cuestión de 4 minutos, los de Morado volvieron a la casa del rojinegro, y gracias a un rechace de la saga, Luis Amarilla le dio la vuelta al marcador. No obstante, lo que rápido empieza, rápido termina, ya que 2 minutos después, el ex del Sporting de Gijón cayó dentro del área. Los trabajadores en Toluca hicieron su chamba, y la pena máxima fue una realidad. El mismo serbio adoptó el balón, y con un remate cruzado regresó todo al punto de partida. Poco antes de ir al descanso, los de la Perla del Pacífico se quedaron cerca de recuperar la ventaja, mas Lalo Torres estampó su remate en el larguero. Mateo Ezequiel García, quien tenía 6 minutos en el terreno de juego, planchó a Jordan Sierra, por lo que tuvo que tomar de regreso el mismo camino por el que ingresó. El poeta continuó causando estragos por el carril de la derecha, mandó un centro venenoso que, aunque rechazó don Camilo Vargas, fue atendido por Salvador Rodríguez para estrenarse en el presente certamen. Todavía los académicos buscaron en el último tiro de esquina el del empate, pero en su lugar los tomaron mal parados, más que el arquero colombiano jugó a la perfección a la lateral derecha, y encima se lo tocando. El rojinegro jamás ha ganado en Mazatlán, suman 4 derrotas y un empate, y peor aún, están cada vez más lejos de la reclasificación. La actividad del día sábado comenzó con un juego que pasó desapercibido por muchos, ya que Atlas y Bravos terminaron con un amargo empate. Después de una primera mitad desabrida y bastante olvidable, al 4 del complemento, Guilherme Castillo prendió fuego desde las afueras del área para pintar el marcador de color verde. Una buena oportunidad, disparo, el tiro, gol. ¡Gol! Se animó a pegarle con confianza y ahí la colocó. No obstante, los chihuahuenses no supieron conservar la diferencia. Más adelante, Matías Cócaro definió entre las piernas de Sebastián Jurado para estrenarse en el fútbol mexicano. Los dirigidos por Martín Barini se quedaron cerca de sumar la 3, pues Diego Campillo le pegó con rencor a la de Gajos e hizo retumbar la laminaria. Posteriormente, Uros Durdevich fue derribado dentro del rectángulo. Aunque parecía un penal evidente, Adonai Escobedo no señaló, ya que fue un contacto mínimo. Todavía el serbio se quitó la espinita con el gol del Gane, solo que el abanderado decidió mantener la división de unidades. Paulinho salió en pleno estado de gracia,
Y con un triplete perfecto, no solo conquistó la cima de la clasificación para el Toluca, sino también la lucha por la bota dorada. En el alba del compromiso, Marcel Ruiz se juntó con Joao Díaz, quien con una recepción dirigida deliciosa se dio la media vuelta y de pata zurda reventó las de hilo para abrir el tablero. 9 minutos después, Alexis Vega cobró un tiro libre y a pesar de que reventó la barrera, el rebote le cayó a Juanpi Domínguez, quien habilitó al atacante portugués para apuntarse el doblete e igualar a Cambindo por el título de goleo. A la media hora, Eduardo Aguirre puso en práctica lo que aprendió a media semana con Declan Rice y le pegó desde su casa para componer una obra futbolística. Sí, con un poco de complicidad de Luis García, pero qué golazo. Sí, para mí era innecesaria. Viene el Mudo Aguirre. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol del Atlas! ¡Lo metió Eduardo el Mudo Aguirre! ¡Qué manera de pegarle al balón! En los últimos momentos de la primera mitad, los rojinegros reactivaron el organillo, pues el guardameta escarlata se lo a cazar mariposas. Durdevich recentró y el Mudo con el cráneo colocó el de la paridad. En la parte complementaria, el zorro se quedó con uno menos, pero tras la revisión el VAR corrigió su decisión. Posteriormente el Canelo Angulo cae sorprende a balón parado. Fue al 77 que los mexiquenses retomaron la ventaja, dado que el ex de las Chivas buscó al dorsal número 26, quien con la testa firmó el hat-trick para llegar a las 12 dianas del certamen, superar al artillero del Necaxa. Los del turco Mohamed llegaron a 33 unidades y estaban a la espera de lo que ocurriera en la Ciudad de México para saber si se quedarían como líderes en solitario. El Querétaro sepultó cualquier tipo de posibilidad de clasificar a la siguiente ronda, luego de caer en el último minuto ante Atlas, que también ya está eliminado. Al minuto 37, Carlos Orrantia se cruzó con un despeje erróneo de Jorge Hernández, controló de pecho, dominó en un par de ocasiones y despedazó la de Gajos para colgarla de la escuadra. Golazo que puso por delante al cuadro rojinegro. La prendió el charal, Orrantia la mandó a guardar al ángulo superior derecho de Salim Hernández, que nada puede hacer en esta acción. Él mismo es el que termina rechazando la pelota y ahí está el disparo. En la recta final los gallos se permitieron soñar con un posible play-in. Fernando González la clavó al corazón del área. Kevin Escamilla peinó al segundo palo y Adonis Preciado con un escopetazo fusiló a Camilo Vargas. Sin embargo, a 8 segundos de que se cumpliera el tiempo reglamentario, Jaime Gómez derribó al Mudo Aguirre dentro del rectángulo para obsequiar el tiro desde el manchón, que fue canjeado por Durdevich, quien ya se puso un tanto de Paulinho por la cima de la tabla de goleo. Ya veremos si el rojinegro por lo menos consigue ese trofeo para aliviar sus heridas. El Guadalajara desperdició la chance de ganar el clásico al rival de la ciudad, que por segundo torneo consecutivo se encargó de eliminarlo. En paralelo se jugó el derbi tapatío, y aunque los zorros ya no tenían una meta importante, estaba la chance de eliminar al odiado rival. Luego de que Diuca estampara la carpintería, Alan Pulido tuvo en su poder el primero de la noche, más que firmó uno de los osos más grandes de su carrera. En su lugar, el mejor jugador del Chiverío durante la campaña, Hugo Camberos, sacó un bazucazo que debido a un desvío de Hugo Nervo finalizó dentro del arco rojinegro. El rebaño de momento estaba en play-in. No obstante, la felicidad solo les duró 3 minutos, pues el Tiva Sepúlveda se desentendió por completo del goleador serbio, quien aprovechó los espacios y con un remate cruzado apuntó su nombre en la historia del Atlas, pues se convirtió en el primer campeón de goleo de la institución. En el segundo lapso, el Tala Rangel casi comete el error más grande de su carrera, pero Raúl Martínez se plantó sobre la línea de cal para evitar la caída de su cabaña. Los rojiblancos exigieron un penal sobre el muchacho de 18 años, no más que el profe la pitó fuera del área. El partido en el Universitario se terminó y Chivas solo requería un gol más para eliminar a los Pumas. El Nene Beltrán quedó mano a mano para vestirse de héroe, pero impactó directo a la figura de Camilo Vargas. Javier Hernández miró con decepción desde la banca. Gerardo Espinosa prefirió mandar a la Hormiga González al matadero. Durdevich se quedó una tajada de Rangel de la bota de oro en solitario y la eliminación de los 12 veces campeones se consumó. Los 18 goles del cuadro más mexicano no fueron más que los 23 de los universitarios, así que se despidieron del torneo y de una de sus joyas, Mateo Chávez. Supuestamente ya tiene todo arreglado con el AZ Alkmaar y se llevará un amargo recuerdo de su último juego con la rojiblanca. ¿Crees que Yuca se mantenga en el Atlas? ¿Las malas rachas se romperán el próximo torneo? ¿A quién te gustaría ver con el jersey rojinegro? Déjamelo saber en tus comentarios. Dale like, comenta qué otro equipo te gustaría ver y suscríbete para estar al tanto de todas las leyendas del fútbol mexicano.